En esta mesa van a participar los 4 expertos que han hablado al principio y que presenté anteriormente, y además estarán doña Ana Prieto, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad y Consumo, Elvira Velasco, portavoz del Grupo Parlamentario Popular de la Comisión de Sanidad y Consumo, y el doctor Juan Luis Stigman, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Comisión de Sanidad. En estas 4 presentaciones, la verdad que yo creo que han sido muy clarificadoras y que nos han enseñado muy bien cuál es el estado de la situación en la actualidad, ¿no? El doctor Stigman coge el ordenador para tomar apuntes, creo, ¿no? Para las chuletas. Entonces, realmente, durante años... A ver, yo creo que hoy, respecto a hace unos años, tenemos una suerte, que es que durante años, cuando hablábamos de medicina de precisión, hablábamos de biomarcadores. Esto es un tema que nos ha perseguido durante mucho tiempo, ¿no? Porque los biomarcadores siempre es un tema que se quedaba, la discusión se quedaba en sí, pero esto ¿quién lo paga? Que es una vieja... ¿no? Y al final era, no, ya las comunidades autónomas, no el gobierno central, no los médicos, no los laboratorios farmacéuticos, etcétera, ¿no? Esto es un tema que ya está bastante superado, si no superado del todo, ¿no? Yo creo que los biomarcadores, como ha mencionado Adrián antes, no está claro exactamente el origen que puede tener esto de la medicina personalizada. Quizás sea, y esto el doctor Stigman lo sabrá también muy bien, por su condición de hematólogo, quizás sea en las transfusiones, ¿no? Y ese momento en el que no se puede transfundir la sangre de una persona a otra sin hacer un test primero. A nadie se le ocurriría hoy hacer una transfusión, como os he dicho antes, Adrián, sin hacer un tipaje, ¿no? De la misma manera, yo qué sé, a nadie se le ocurriría tratar una diabetes y mirar antes el azúcar, ¿no? Es tan obvio. Bueno, ¿qué pasa? Que mirar el azúcar vale 50 céntimos seguramente en la actualidad, ¿no? 1 euro. No, menos, que son 50 céntimos. Pero claro, todas estas técnicas nuevas que están apareciendo ahora tienen el asunto del precio. Entonces eso a veces ha supuesto para nosotros, para todos, una limitación, ¿no? Yo creo que se ha señalado muy bien en las presentaciones anteriores que el futuro de la medicina personalizada... y esto voy a citar a unas palabras realmente de otro país, vamos, ¿no? Concretamente de Dinamarca, del ministro de Salud de Sanidad de Dinamarca, en que explica él que los problemas de futuro realmente de la medicina de precisión van a venir de 3 temas: el acceso, la seguridad y el bien común. Y yo creo que más o menos se han tratado. Yo creo que estos quizás pueden ser temas buenos para iniciar esto, ¿no? Para iniciar la discusión. Y me gustaría empezar, puesto que esto es un tema que yo creo que hay que ser prácticos y aprender de la experiencia de otros. Quizás, Pilar, antes de, como sé que tienes prisa, me gustaría que hicieses una pequeña aproximación sobre cuál es tu opinión sobre estos 3 temas de acceso, seguridad y bien común, y en concreto quizá de la seguridad, ¿no? Que es un tema de que has hablado un poco. Y si tú crees que qué tipo de legislación, cómo pueden ayudarnos nuestros diputados de la Comisión de Sanidad en mejorar la legislación para el tema de la seguridad, ¿no? La seguridad de los datos y de la seguridad de la medicina personalizada, por supuesto. Pues una forma de ayudar es, como he dicho, desarrollar un marco normativo muy claro. La Ley Orgánica de Protección de Datos ha incluido algo que no existía antes en nuestra normativa, que es la obligatoriedad de que los comités de ética evalúen todos los proyectos donde se trabaje con datos. Antes esto no era obligatorio. Tenemos la tradición de los ensayos clínicos con medicamentos o de estudios invasivos donde, no sé, me van a hacer en el cuerpo o lo que sea, ¿no? Con datos esto no era obligatorio, ahora sí. Entonces, unos comités de ética, primero, bien formados desde todos los puntos de vista, que conozcan bien la normativa y las posibilidades y no se asusten, porque a veces da miedo, ¿no? Decir, bueno, esto se puede hacer o no, pues yo puedo decir que no, así nunca me equivoco. O no estoy diciendo que lo hagan los comités, ¿eh? Digo que no se tiene que caer en eso. Entonces, un buen desarrollo del funcionamiento de los comités de ética me parece clave como garantía en todo este circuito. Ese es un ejemplo muy, muy concreto. Luego, en normas de seguridad, es verdad que hay un componente muy técnico en que
ya hay medidas establecidas, ¿no? O sea, quiero decir, de obligación de responsabilidad proactiva de las instituciones, de una obligación de evaluación de riesgos, eso está establecido ahí y ya más normativas en eso, o sea, más normativas de las necesarias, no, por favor. Pero, o sea, eso es cumplir las obligaciones que ya están, concienciar y buscar formas ágiles de hacerlo y operativas y tal. Pero esto otro no. Por ejemplo, esto de los comités, no. Digo en relación con el control de seguridad. Este es un ejemplo muy claro. Pues ya tenemos una primera encargo, ¿no? Necesitamos ayuda con la actualización realmente, ¿no? de las funciones y el contenido de los comités de... Bueno, no, es que un desarrollo que está pendiente desde el año 2007, porque eso. Sí que se ha regulado el tema de los CIM, Comités de Ética de Investigación con Medicamentos, que tienen un sistema muy particular, donde interviene la Agencia Española de Medicamentos en la evaluación y tal, pero otro mundo de comités, eso no, y eso hay que hacerlo. ¿Qué os parece que esto que tiene futuro? actualizar los comités de ética que existen en la actualidad. Hola, me llamo Juan Stegman. Yo creo que tengo que felicitar al Instituto Roche por la selección tan buena que ha tenido de los ponentes. He disfrutado incluso más que cuando subo a la tribuna. Quería decir solamente eso. Y no me voy a extender mucho entre los... Yo creo que hay que aplicar... Doña Pilar, ¿verdad? Que, por cierto, pues también me gustó mucho, me he tenido que ausentar 3 segundos. Yo creo que hay que aplicar la navaja de Occam aquí, también. Y les gusta mucho a mis compañeros del PNV el principio de subsidiariedad, ¿verdad? Yo creo que hay demasiados comités. Desde luego, en comités médicos de investigación de medicamentos lo hay. Quizás en los otros, pues bueno, yo intentaría disminuir el número posible de comités. No sé si... Pero, claro, a lo mejor es que no lo he entendido bien. Entonces, es quizás más una pregunta. ¿Qué utilidades, es decir, cuántos comités tiene que haber? Es decir, en estos momentos... que lo que planteamos es una visión, un mar de datos, con toda esa dificultad que don Fernando Martín Sánchez me parece ha explicado, ¿no? El tratar de poner nodos regulatorios me parece que complica mucho el asunto. Sin duda alguna hay que hacerlo. El otro día yo estuve en una reunión aquí en el que les dije que yo, como miembro de un partido conservador, nunca me gusta comprar algo que no entiendo cómo funciona. Por ejemplo, no he invertido en criptomonedas por 2 razones. Porque no tengo dinero y porque no lo entiendo. Ahora bien, tengo un iPhone. No sé cómo funciona, pero sé que funciona. Me fío de él. La cuestión es establecer un mecanismo a nivel global que sea lo suficiente fiable, Ramón, para que se pueda explicar a sí mismo el sistema, y ahí yo preguntaría la cuestión de la explicabilidad de los modelos multimodales de inteligencia artificial. Realmente son sistemas que se autosupervisan. De alguna forma, si lo entiendo bien, a diferencia de los unimodales, que son supervisados, imágenes y todo esto. Entonces, ¿por qué vamos a multiplicar nodos de regulación si podemos hacer una regulación global? Fíjense que ahí estoy más, como lo que dice algunos de mis compañeros y adversarios políticos, como es el PNV, porque a mí me gusta una España integrada, pero si vamos a hacer un espacio europeo de datos, pues tenemos que tratar de poner menos barreras. Y entonces mi pregunta, si me permites, Ramón, es ¿cómo solucionamos este dilema?
que los comités no son nodos normativos, los comités no regulan, los comités revisan que se aplica la regulación. Entonces, ¿qué modelos hay? Bueno, pues hay diferentes modelos que dependen de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el País Vasco tenemos un modelo muy centralizado de comité. Hay un comité regional. Eso está bien. En otras comunidades autónomas está más atomizado. Está pendiente crear un centro coordinador de comités de ética, que eso no funciona, pero está previsto, pero no se ha desarrollado. O sea, no es una cuestión de cuántos comités hay, que también, eso es otro debate, porque si hay pocos, esos van a tener mucho trabajo a ver cómo se les dota de medios y tal. Muchos o pocos que estén coordinados, que tengan los mismos criterios, pero es que una de las cosas que hay que desarrollar es un centro coordinador, por ejemplo, o cómo se organiza mejor cada territorio según su, no sé, su modelo que sea, sanitario, o el que le vaya mejor, pero no, por eso digo que no es tanto de números, sino como de coordinación y de racionalización. No tiene que ser todo igual, o sea, no tiene que ser homogéneo, pero sí armónico, yo creo. Pero no estoy hablando de generación legislativa, yo no, tampoco, ¿eh? Pero sí tiene que haber un centro coordinador, ¿verdad? Yo creo que sí. No homogeneizador, sino armonizador, para que las cosas puedan engranar bien, cada uno dentro de su propia estructura. Pero no son generadores de normas, controlan la aplicación a un caso concreto y pueden, por ejemplo, aplicar excepciones, entender cómo se flexibilizan ciertos requisitos, qué garantías aquí valen y aquí no. Eso es fundamental y eso lo tiene que hacer un comité de expertos que sepa, que entienda ese proyecto. No sé si he contestado sí, más o menos. Para mí, perfectamente. Agradecer al Instituto Roche y a la Cátedra de Medicina Personalizada la oportunidad que nos ha dado a los parlamentarios. Lamento que no hayan podido asistir más, porque hoy, bueno, pues yo creo que nos ha servido la jornada pues para conocer muchas más cosas, gracias a los diferentes ponentes que nos habéis dado una visibilidad sobre temas que nos generan ciertas dudas. Y Ramón, tú nos ponías 3 puntos aquí, acceso, seguridad y bien común, casi nada en medicina personalizada, ¿no? Y más en un momento donde el acceso pues es muy... hay una inequidad importante, dependiendo de pues dónde estemos, a qué nivel asistencial estemos y sobre todo qué datos generamos, ¿no? Entonces, en función de eso, pues podríamos hacer casi 3 jornadas más, ¿no? Seguridad y más en el entorno, y lo habéis dicho todos, de la Ley de Protección de Datos, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de salud, de aplicar innovaciones terapéuticas o diagnósticos en función de un diagnóstico con unos parámetros que ojalá se pudieran hacer en todos los ámbitos, pero si tú has sacado el tema de los biomarcadores, cómo estamos en biomarcadores, cómo estamos en biopsia líquida, en fin, cómo estamos en inteligencia artificial, cuestiones que van en la línea de mejorar en medicina personalizada, porque desde luego es algo claro que la medicina personalizada, que hace unos años pues apenas pues se identificaba el concepto y eso, pero ya hoy es una realidad, y además es que sobre todo todos los clínicos que trabajan en el ámbito sanitario pues están trabajando en esa dirección, ¿no? Pero necesitan armas, instrumentos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y que al final esos resultados podamos compartirlos, porque el escenario que tenemos, y si hablamos del ámbito digital, donde comparto que igual la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, y aquí está Ana Pastor, y es compañera e impulsora de ello, pues como ministra, pues igual se nos ha quedado corta, ¿no? Porque tenemos que incorporar
nuevas profesiones sanitarias para que al final trabajar en los profesionales que más saben pues de la gestión del dato, todo el expertise nuevo pues tenga su encaje también en un marco normativo, ¿no? Y desde luego yo creo que los comités de ética que antes indicaba a Pilar, pues lo que tendremos que tendrán que tener un marco homogéneo sobre que moverse, ¿no? Porque igual tenemos comités de ética creados prácticamente en todos los sitios, pero cada uno resuelve la inmediatez de el caso que tiene en esos momentos, ¿no? Y para cumplir la ley que se ajuste todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que avanzar más en esa coordinación, como habéis indicado, y desde luego pues un marco normativo y regulatorio que asegure esa implementación homogénea e igual en todo el territorio nacional y sobre todo mirando hacia esa coordinación también con la Unión Europea dentro de ese espacio también europeo que tenemos que tener de gestión de datos y de compartir datos. Es un placer participar en esta jornada en representación del Grupo Parlamentario Socialista, una jornada que versa sobre la medicina personalizada de precisión y desde luego que agradezco la invitación. Realmente, a ver, la protección de datos de las personas físicas es un derecho fundamental que está recogido por la Constitución española y es verdad que los datos manejados son altamente sensibles y hay que preservar la confidencialidad porque se manejan grandes volúmenes de datos y muy sensibles y es importante tener en cuenta y sin cuestionar el tratamiento de los datos genéticos. Me refiero a que si entramos en un debate ético podemos estar aquí mucho tiempo debatiendo acerca de la ética, no ética, de cómo se tratan o cómo no se tratan los datos. Hubo una iniciativa que es relativamente reciente, casi un año o una cosa así, de la Agencia Española del Medicamento, que dijo para poner 5 fluorouracilos es necesario hacer antes un test, porque si no hay una proporción muy pequeña de gente que tiene una toxicidad enorme, ¿no? Eso es una manera de hacerlo, es decir, dar una instrucción muy clara y a mí me sorprendió, tengo que decir, que este asunto de mirar los polimorfismos y tal, relacionados con este medicamento, que era algo que se iba hablando, no sé, 25 años, de repente, de un día para otro, como todo el mundo dijo, pues sí, claro, por supuesto, ¿no? Y de repente todo el mundo vamos, yo no sé si hay hospitales ahora que no lo hagan, pero yo creo que la mayor parte de hospitales lo están haciendo, ¿no? ¿Tú crees que este es un mecanismo, o creéis, digamos, que el mecanismo de dar que sea la agencia del medicamento que dé una instrucción es lo que hay que hacer? ¿Pensáis que hay que hacer lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad ahora, que es sacar un catálogo del Sistema Nacional de Salud de biomarcadores esperablemente a finales del mes de abril, con lo último que sabemos, y que eso será suficientemente claro? ¿O pensáis que eso va a dar, o pensáis que el acceso a esto, que me refiero, va a ser tan rápido como ha sido con el ejemplo que he dicho antes? ¿O pensáis que esto va a ser un poco dependiendo de las comunidades autónomas y las regiones, ¿no? Encarna, ¿tú crees que hay manera en que nuestros diputados nos ayuden a que tengamos una implantación de la medicina de precisión a través de estos biomarcadores que van a estar súper claros dentro de nada, y que el acceso sea... hablar de inequidad siempre es un problema, ¿eh? Yo me gusta más hablar de acceso en el sentido, digamos, positivo, para que todo el mundo tenga acceso, ¿no? ¿Tú crees que esto se va a solucionar así o hay otras maneras? A ver, yo creo, en primer lugar, también recoger en parte el planteamiento anterior de la seguridad, donde los datos forman parte de este ecosistema de la medicina personalizada de precisión, pero al inicio y al final están las personas. Y eso hay que entenderlo. Y en medio de todo eso, para generar esos datos y generar datos seguros, no solo la seguridad de los datos, sino generar datos seguros, esos datos seguros deben de partir de profesionales acreditados. Lo digo porque ni hablar de medicina de precisión es hablar solo de técnicas, ni hablar solo de infraestructuras, lo hemos dicho varias veces, es hablar de profesionales que dentro del Sistema Nacional de Salud
sean capaces de recoger los datos adecuadamente, de interpretarlos adecuadamente y aplicarlos a las decisiones clínicas del paciente. Eso también es seguridad. ¿Y qué quiero decir con ello? Interpretar datos genómicos, aplicarlos a la salud o a la prevención de la enfermedad o al diagnóstico y al tratamiento, precisa de genetistas en el Sistema Nacional de Salud, además de otros perfiles profesionales, pero de genetistas. Único país en Europa que no tiene especialidad de genética reconocida. No puede ser, porque ahora voy a la pregunta, Ramón. Estamos haciendo un catálogo para implementarlo, pero ¿cómo aseguramos la accesibilidad de todos los ciudadanos si, al no existir genetistas reconocidos como especialistas en el sistema, no hay en todos los hospitales acceso a servicios de genética multidisciplinares que puedan, junto con otros especialistas, hematólogos, oncólogos, etcétera, 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 poder trasladar pues toda esa información a la cabecera del paciente y a la aplicación al tratamiento. Si tenemos unos catálogos y no tenemos unos circuitos y unos destinos con equipos profesionales entrenados para poder aplicarlo, difícilmente vamos a lograr un acceso equitativo. Por tanto, urgentemente creo que, siendo el año 2023 ya, es prioritario el que la especialidad de genética salga ya de una vez dentro de la formación sanitaria especializada para que podamos ir implementando todo lo demás e incorporando los perfiles que hemos dicho, informáticos clínicos, etcétera, etcétera. Bien, eso por un lado. La segunda parte, entonces, es el catálogo. Me parece que, efectivamente, el reunir a una serie de profesionales técnicamente para reflexionar sobre qué biomarcadores ahora mismo se pueden utilizar para solucionar problemas que tenemos de salud, pues es importante. Pero ya digo, tenemos que enmarcarlo en una estrategia global donde podamos, y ahí es donde yo defendía esa estrategia global que coordine todos los esfuerzos, que aseguremos que tenemos todos los circuitos apropiados establecidos, los profesionales necesarios y hay otra cosa muy importante, esos biomarcadores, lo habíamos dicho antes, ¿no? El profesor Llarena lo ha dicho, a veces cuando no se pueden realizar dentro del Sistema Nacional de Salud, las compañías lo proporcionan de acuerdo a su fármaco, etcétera. Muchas veces también tenemos el problema de que dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud no podemos hacer todas las secuencias que necesitamos genéticas. Se están yendo fuera del Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo recuperamos nuestro sistema público esos datos? Pues a veces esos datos están todos dispersos en empresas privadas diferentes que no tenemos control ni trazabilidad de los datos. Y eso es, además, una pérdida de conocimiento brutal para poder llegar y avanzar. Entonces, respondiendo y en lo concreto, y perdonadme que haya salido un poco en la globalidad, la iniciativa del catálogo es importante, pero hay que garantizar que se cumplan el resto de cosas para que realmente la implementación del estudio de biomarcadores pueda realizarse de una forma equitativa y adecuada para todos los ciudadanos. Creo que por alusiones puedo empezar por el catálogo. Hoy mismo hemos tenido el Comité de Farmacogenética y Farmacogenómica. Es un paso definitivo que cada profesional de este país sepa. Este es el número de genes que tengo que utilizar para prescribir esta medicación y los ciudadanos lo conozcan. Eso es clave porque al menos sabemos las normas de juego para todo el mundo. Un poquito más complejo de analizar es si es tan fácil conocer el marcador, y voy a ser corto. Sí tenemos mucha información científica, pero sin embargo la información trasladada a vida real no está tan evaluada. Es en la misma situación, por poner un paralelo, de los ensayos clínicos. Generamos una evidencia en un marco de investigación, con un protocolo, trasladamos esos datos a vida real, casi siempre funciona, pero hay veces que tenemos que rectificar. El enorme esfuerzo, no estoy tan seguro con la introducción que has hecho, yo creo que es matizable, no están tan claros los biomarcadores, están claros a nivel de investigación, pero tenemos que hacer, en el sentido que ha dicho antes Fernando, tenemos que hacer un esfuerzo de evaluar la implementación. Cuando hay una situación de politerapia de varios fármacos a la vez, puede ocurrir que el biomarcador deje de tener ninguna relevancia, o aquí hay varios médicos aparte de... Cuando hay un fracaso renal, ¿para qué queremos el biomarcador? Por ejemplo.
Es decir, tenemos que hacer una evaluación, y lo digo como profesional dedicado a esto, como científico dedicado a esto, no podemos ir tan rápido a veces. Ya tenemos el conocimiento, tenemos que llevarlo a la realidad, evaluar la realidad, hacer análisis de costo-eficacia y después decidir qué trasladamos en función del grado de inversión que se quiera hacer, porque va a haber distinta predictibilidad. Yo creo que ahí estamos haciendo un salto que nos puede llevar a una sobreexpectativa que se conecte con un fracaso. Eso por cuanto a la cartera de servicios, que a mí me parece fundamental. Armonizar es la palabra. Si el sistema interterritorial no coge ahora eso, lo pone en orden y decide cómo tratarlo a 17 comunidades que van, desde 500.000 en Cantabria, 1 millón sin tren, como bien sabéis, muy cerca de Portugal y absolutamente aislado de Madrid, y 11 millones de andaluces y no sé cuántos habrá aquí en Madrid. O sea, claramente no se puede secuenciar en todos sitios ni hacer metagenómica en todos lugares. Habrá que establecer el mecanismo que sea. Para eso estáis vosotros aquí, ustedes aquí. Cómo se articula los mecanismos respetando las singularidades, pero asegurando que todo el mundo tiene equidad. Este tema yo creo que es claramente resoluble. A mí me parece que las diferencias territoriales, se lo digo claramente, es una ventaja si se utilizan. Acabo. El proyecto MEDEA, que es el primero en Europa que intenta estudiar toda la población, solamente de una manera universal que cualquier ciudadano pueda genotipar si está en la historia clínica. Nosotros lo intentamos en California, también hemos hecho cosas en 20 sitios. Ahora, si uno busca 1 millón de habitantes, iguales o muy parecidos desde el punto de vista de la salud, con la misma alimentación, con un único sistema sanitario sin privada, con una única historia clínica y además aislados de Madrid, de Andalucía con una carrera y de Castilla, es decir, todos yendo a los mismos lugares, tiene una cohorte de 1 millón de habitantes que además tienen fe y ceden todos sus datos en un sistema sanitario. Ese tipo de singularidad puede utilizarse para los 40 millones del Sistema Nacional de Salud. Entonces yo creo que aprovechar las diferencias desde una visión colectiva es una ventaja competitiva, que es lo que hablaba, del sistema sanitario español, que puede servir para toda la Comunidad Europea. ¿Cómo ven nuestros diputados que esto puede ser susceptible de mejorarse desde un punto de vista legislativo, digamos, ¿no? Porque hasta ahora, a ver, hombre, la sanidad y como tantas otras cosas es una cuestión de las comunidades autónomas y por tanto, pero la armonización siempre realmente ha quedado un poco como se nombra un comité, ¿no? o una, en fin, lo que sea, ¿no? ¿Cómo os parece que esto puede mejorarse, ¿no? De un punto de vista, en fin, de organización realmente, ¿no? Bueno, lo primero, nosotros, el Grupo Parlamentario de Vox, yo creo que hoy o mañana ya presentamos una proposición no de ley para que la genética sea reconocida como especialidad. Y eso, en fin, no sabía que venía usted, pero pues aquí está. Nos recogemos el tema de la informática de la salud. Yo creo que es una idea que yo creo que estaríamos todos de acuerdo en apoyar. Y, bueno, pues esperamos trabajar juntos. El modelo extremeño es el modelo islandés. El modelo que propone el doctor profesor Llerena, ¿no? Es el modelo islandés. Se tienen una población relativamente, no sé si tan homogénea como los islandeses, pero aislada y que podría servir. Cuando Vox dice centralización, no quiere decir centralización en Madrid. Queremos decir centralización creando centros nacionales de referencia. Y no tienen por qué estar en Madrid. Bueno, no sé si me está oyendo Isabel Díaz Ayuso, pero no se disguste porque no es política. Esto es que lo que es conveniente es donde se hacen mejor las cosas, ahí tenemos que ir, donde haya condiciones. Entonces yo diría que esa armonización yo creo que lo podemos hacer con centros nacionales de referencia que pueden ser multifocales. Y que debemos hacerlo no solamente en esto que estamos hablando, en medicina de precisión, que en definitiva, ¿qué es la medicina de precisión? Lo que he podido entender después de sus charlas tan interesantes. La medicina de precisión es nada más y nada menos que subclasificar. Subclasificar. Y por eso la medicina de precisión
es poblacional, porque en realidad se trata de sacar enseñanzas de grandes números y para luego aplicarlo al paciente una vez que hemos clasificado a los pacientes en pequeñas clases. Y en ese sentido, tratar de hacer centros nacionales de referencia que estudien estos problemas, a mí me parece que es una solución. Y luego decías, ¿qué podemos hacer? Desde luego actualizar la cartera de servicios con arreglo a todo lo que tenemos ahora mismo de innovaciones, de biomarcadores. De eso tenemos una cartera de servicios que hay que actualizarla. Entonces ese es uno de los impulsos que desde el Parlamento pues, podemos exigir que se haga. Nada. Puedo decir con satisfacción que el Gobierno de España ya lo está haciendo realidad, porque el Gobierno de Pedro Sánchez sigue impulsando de manera decidida la medicina personalizada de precisión, que como aquí se ha dicho, bueno, ha dejado de ser futuro y está empezando a ser presente. Y quiero destacar en el presupuesto general del Estado, en los presupuestos generales del Estado para 2023, se contempla una partida de 100 millones de euros para la implantación de la cartera genómica en el Sistema Nacional de Salud. ¿Esto qué es? Son transferencias a las comunidades autónomas para que ayuden a conformar el catálogo, garantizando el acceso y la atención a todas las personas que lo precisen. ¿Y esto qué va a permitir? Pues va a permitir la implantación y la extensión en centros sanitarios públicos del uso de biomarcadores, para así hacer una óptima selección de medicamentos y dosis en enfermedades como el cáncer, porque se trata de mejorar la atención y al tiempo que se aumenta algo muy importante, que también se ha mencionado aquí, que es la equidad en el acceso en todo el territorio nacional. Y se va a posibilitar el desarrollo de sistemas de información para el análisis de datos genómicos que reviertan en nuevo conocimiento para continuar avanzando, porque las pruebas genéticas son una herramienta de muchísimo valor para diagnosticar y también para el pronóstico de enfermedades oncológicas, enfermedades raras, enfermedades sin diagnóstico, y son clave también para seleccionar y seguir los tratamientos farmacológicos óptimos, que redundará en una mayor seguridad y eficiencia al utilizar estas terapias. Y desde el Ministerio de Sanidad se está trabajando en la actualización y concreción de la cartera común de servicios en el área de la genética, a través del desarrollo de un catálogo de pruebas genéticas que lo que pretende es garantizar a todos los pacientes que lo precisen la cartera común de servicios en el área sanitaria. Y dada su relevancia, pues una de las primeras áreas en las que se está trabajando para desarrollar la propuesta de catálogo de pruebas genéticas es en el área de la oncología, que abarca tumores sólidos, hematológicos, cáncer pediátrico y cáncer hereditario. Y todo esto desde el máximo respeto a las competencias de las distintas administraciones sanitarias. Y me dejo sin mencionar, pero creo que es que me estoy pasando de tiempo, del Plan 5P del Sistema Nacional de Salud o el desarrollo del plan Genes dentro del Plan 5P, pues que está orientado a actualizar y ampliar la infraestructura de los centros sanitarios para consolidar precisamente la medicina personalizada de precisión. Muy bien, pues muchísimas gracias.